Hola a todos. Hoy tenemos el honor de presentarle a un talento musical que está conquistando corazones alrededor del mundo, conocidos por todos como el Guajiro. Del tres cubano, un virtuoso, cantautor y poeta increíble, con su estilo auténtico y su pasión por la música tradicional cubana, mezclando lo mejor de la música campesina con ritmos clásicos. Su habilidad para contar historias a través de sus canciones y su impresionante destreza musical lo han convertido en una estrella. El Guajiro, Yoniel Jiménez. Aquí tenemos con nosotros en el estudio a un virtuoso del tres. Gracias, Yoniel, por venir al estudio a grabar el tema con nosotros. Pero quiero aprovechar la oportunidad para conversar contigo, hacerte preguntas. Para mí esta es importante. ¿Qué te hizo a ti tocar tres? El no entrar al servicio militar. Tremenda excusa. Eso es un muy buen motivo y una muy buena excusa para entrar en el 3. En Santa Clara nosotros teníamos un... yo vengo, sabes que en Cuba está la EVA, que es la Escuela Vocacional de Arte, la ENA, que es la Escuela Nacional de Arte en La Habana, y después el ISA, ¿no? Entonces la EVA, a mí me votaron de la EVA, porque decía que yo nunca iba a ser músico. ¿Sabes? Si el subdirector de la EVA, que se llama... Ni le voy a mencionar el nombre para no darle publicidad. El tipo me dijo, el día que tú seas músico yo voy a ser cosmonauta. Y le digo, ok, bueno. Entonces decirle eso a un niño de 10 años, 11 años, no es gracia porque le puede traumar y eso. Pero a mí ya, me rebaló. Yo seguí con mi música, seguí con mi historia, seguí con mi tres, con lo mío era la música campesina. Y la música ya en la escuela, ¿no? Entonces, como me sacaron de la EVA, me sacaron de la Escuela Vocacional de Arte, por decir ellos que yo no sabía, que no iba a ser músico. Entonces me fui para la calle. Entonces la calle llega a un punto donde ya tú tienes 14 años, 13, 14 años, que si tú no estás en la calle, tienes que pasar el servicio militar. ¿Sabes? Te llama el servicio militar. Y me acuerdo que iban a abrir un taller de tres en Santa Clara. Un taller de tres o de tuba. Y yo de coño, tuba no. Claro que te digo. ¿Taller para fabricar tres? No, un taller como para enseñar el instrumento. Como eran instrumentos deficitorios que le llamaban, que eran instrumentos que no eran muy populares como la trompeta o el piano, la guitarra. Entonces eran instrumentos que ellos querían rescatar. Pero claro, o tuba o tres o el servicio militar. Le dije, no, espérate, la tuba no. Pero el tres más o menos tiene que ver conmigo por la onda de la décima y la poesía y la cosa. Déjame meterme ahí en el tres a ver qué tal. Y empecé por la calle a dar clases para empezar en el taller de tres. ¿Sabes? Quiere decir, el taller de tres empezaba en septiembre y yo en las vacaciones empecé a estudiar un poquito para no entrar de cero en el taller de tres. Al final no se abrió el taller de tres. Y como cosas que pasan en Cuba, ¿sabes? Que a veces dice sí, se va a ver y al final no abren nada. Y al final lo que pasó fue que yo me quedé y me empezó a gustar. A mí al principio no me gustaba el 3, no me gustaba. Yo decía, eso no me interesa, yo quiero otra cosa. Pero bueno, me empezó a gustar y seguí con la onda del 3. El servicio militar ya me hacen la primera... Examen médico. Sí, antes del examen médico ellos te hacen una cita, como una cita primero para tener todo el mundo en récord y eso. Y yo tuve la tercera cita ya vas para adentro. Entonces empiezo por la calle a estudiar solfeo, teoría, armonía, piano y toda la historia. Y agarro y el 3 también. Y iba a empezar el pase de nivel. Se supone que era de la EVA para la ENA, ¿sabes? Entonces hay dos escuelas nacionales de arte, no nacionales, pero hay dos niveles medios, había en aquel entonces, habían dos niveles medios en Cuba, uno en Camagüey y el otro en La Habana. Y digo, perfecto, voy a hacer la prueba en Camagüey a ver si me agarran. Y La Habana es imposible. ¿Sabes? Yo decía, en La Habana, ¿sabes? Hay niveles de todos los mejores músicos de Cuba van ahí, ¿sabes? A esa escuela, a entrar en la Habana, ¿no? Pero hay una ENA en Santa Clara. Había una escuela EVA en Santa Clara, Escuela Vocacional de Arte, ¿no? Pero la ENA en realidad es la Escuela Nacional de Arte, que era en Camagüey en aquel entonces y en La Habana. Entonces yo digo, ok, voy a Camagüey, si no, ¿sabes? Me tiro en la ENA, en La Habana por gusto, vamos a ver qué tal. Pero yo creo que no va a pasar nada. Bueno, la historia fue que coincidía la misma semana del pase de nivel de Camagüey y el de La Habana. Y yo dije, y ahora ya se me rompió una de las opciones. Tengo que decidir o Camagüey o La Habana. Entonces yo sabía que La Habana era casi imposible. Pero tú sabes que, gracias a Dios, yo siempre, por eso hay que creer en Dios y hay que darle las gracias todos los días. Oré
por la noche le pedí, y dije, bueno, guíame. ¿Sabes? Yo no estoy perdido. Mira, el segundo llamado aquí me están llamando para lo del servicio. Ya me van a meter en el servicio, la música va a desaparecer de mi vida y este es mi último chance. Pero tú sabes que Dios es grande. Y fuimos para allá y dije, ¿sabes qué? Me voy para La Habana. Total, ¿sabes qué voy a perder? ¿Sabes? Yo me voy para La Habana a ver qué tal. Una historia larguísima. Me voy para La Habana, hago el pase de nivel y al final entro por 3. Entré por 3 y me pasé 4 años ahí en La Habana por aprendiendo y tocando el instrumento. Sí. Yo digo que lo mejor que hiciste fue irte para La Habana a estudiar. Y ahora te pregunto, ¿cuándo fue que se empezó a estudiar el 3 en La Habana? Sí, eso es genial. Esa idea fue genial y además fue gracias a Efraín Amador. Efraín Amador era un concertista, guitarrista, creó la cátedra de 3 y de laúd en la ENA y en Elisa. Y entonces escribió inclusive libros, hizo transcripciones de violín, cosas de partituras de Vivaldi, de Bach. De hecho, la educación que nosotros tuvimos del 3 en la ENA y la gente que siguió en Elisa fue clásica. Quiere decir, nosotros no tocábamos un tumbado. Lo de nosotros el 3 era transcribir cosas del violín, por ejemplo, al 3 o obras que escribía Efraín o que escribían otros autores o compositores, la tocábamos en el 3, pero era más clásico que música popular. Que eso es uno de los grandes errores también, ¿no? Pero como todo nuevo proyecto, ¿sabes? Siempre hay errores y hay aciertos. Entonces, uno de los grandes aciertos, como tú dices, fue la cátedra, fue abrir una cátedra de 3 y de laúd en la ENA y en Elisa. Entonces, genial. Pero después, a la par, yo diría que se debería llevar, a la par de la técnica y de las cosas clásicas, se deberían llevar también la música popular, porque de hecho es un instrumento popular. ¿Sabes? Entonces, exactamente. Eso no existe en los conservatorios. No. Debería, pero no existe. Debería. Me sorprendió una vez que estamos tocando y empezaste a tocar un vals de Antonio Lauro. Sí, cómo no. Y yo me acuerdo, yo te la acompañé. Sí, cómo no, tú lo sabías. Oh, sí, eso fue para mí impresionante, compadre. No, y además el sonido, el 3 es muy específico el sonido que tiene y si lo puedes... a ver, yo siempre he dicho que no hay instrumentos limitados para nada, o no hay un instrumento para una cosa ni para otra. Es un instrumento. Tú puedes llegar y tocar desde rock hasta música clásica, hasta música cubana, hasta lo que sea, vals, lo que tú quieras. Ahora, las limitaciones las tiene el instrumentista, evidentemente, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho, tengo que agradecerle enormemente a la Escuela Nacional de Arte ahí en La Habana. ¿Por qué? Porque me dio el tiempo para encontrar la técnica, sobre todo el instrumento, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La técnica es muy importante. La técnica, cuando tú tienes base técnica, después las cosas se te hacen un poco más fácil, ¿no? A medida que van pasando los años. Y más en la calle, cuando tú tienes que encontrarte con cosas. En la calle, evidentemente, te va a enseñar lo que es eso, la calle, ¿no? Caime atrás, coge un tumbado, agarra por aquí, mira, ya tú coges oído, ¿no? Y coges la maldad, la malicia de la calle. Pero si tú no tienes una base fuerte detrás, yo creo que te va a ayudar muchísimo tener una base detrás. En eso te doy toda la razón. Tener la técnica es lo más importante para un músico. Después va desarrollando y adquiriendo conocimiento y aprendiendo y escuchando y elaborando y creando su estilo, pero la técnica es la base de todas esas cosas. Según me dijiste, el quien creó el programa para el Conservatorio de 3 y de la U fue un guitarrista clásico. Entonces, ¿quién fue tu primer maestro de 3? No, el maestro mío, bueno, él era profesor en Elisa. Efraín era profesor en Elisa, yo estaba en la ENA. El primer año yo tuve a Julito Martínez, tremendo tresero, muy bueno. Guitarrista que después fue tresero, clásico, muy bueno, pero se fue del país, ¿sabes? Se fue para México y me quedé yo solo. Después del primer año me quedé yo mismo, pues me ponía el programa, ¿sabes? Yo mismo abría el libro y decía, ok, me voy a poner este y esto. Efraín, ¿está bien? Yo iba donde estaba Efraín. Efraín, ¿está bien? Sí, está adelantado, perfecto. Dale. ¿Pero tú le enseñabas a los demás? ¿Estabas de profesor? No, eso fue después. Después cuando me gradué, sí, me quedé de profesor ahí en la ENA por un año. Pasando el servicio militar, que no era militar, era social, después. ¿Eres tú parte de la nueva generación de jóvenes cubanos que estudiaron el 3 y se hicieron famosos en Cuba? Sí, hubo una época en Cuba donde, por ejemplo, la gente de los jóvenes clásicos del son, había un grupo que se llamaba Juego de Manos, que era un grupo buenísimo que tenían treseros muy buenos también. Entonces, claro, cuando tú, lo mismo que te decía antes, cuando tú combinas la técnica que tú tienes detrás con las cosas modernas que están pasando, con los mismos tumbados del piano, porque en realidad el 3
es lo primero que existió antes del piano. Me refiero a la música popular, ¿no? Los tres en el campo, se tocaban en el campo y en vez de empujar un piano por todos los caseríos, ¿sabes? La gente lo que llevaba era un tres. Siempre he sabido su opinión porque yo trabajé en el campo, en el ejército. Y sí. Los grupos eran tres. Tres. Porque el piano no. ¿Cómo tú vas a cargar un piano? En la época mía no había piano eléctrico. Exacto, exacto. Entonces la gente lo que hacía es echaba el tres al hombro, agarraba con su bongo o con su maraquita, con su de eso, y la fiesta, especialmente en Guantánamo, en Santiago de Cuba, eso, la fiesta era el changüí, ¿sabes? A tocar changüí. Entonces, esos tumbados, tan, ta, tin, ton, tin, ten, ton, tin, tin, ten, ten, ton, ton, tin, ton. Mira un piano lo que hace en la salsa o en la música cubana para que tú veas qué es lo que es. A ver, evidentemente son 88 teclas contra 3. No, no tiene la misma cantidad de notas. Por eso. No tiene la cantidad de octavos. Sí, yo sé. Pero el sonido del 3 es auténtico, es único. Entonces, la gente siempre me dice, pero ¿cómo es posible que tenga los mismos tumbados? Le digo, porque el piano viene de ahí, ¿sabes? Bebió de ahí. Lo que te quería decir es eso, básicamente que el 3 tiene ese recorrido, un recorrido mucho más amplio, y sobre todo cuando yo toco con pianistas, se agarran mucho a lo que yo estoy haciendo con el 3. En realidad el pianista, si es inteligente, debería adaptarse un poco a lo que está haciendo el 3 y no al revés. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque el 3 fue primero. El 3 fue... Pero aparte de eso, el 3 como sonido corta más. Exacto. Que el piano. Sí. Es más básico, más elemental y más directo. ¿Tú vienes de una familia de músicos? El primero de músico de mi familia soy yo. Nadie ni cantaba, ni tocaba nada, ni, ¿sabes? Eso fue un regalo de Dios, parece. ¿Sabes? Dice mi mamá tiene una leyenda, ¿sabes? Yo no sé si eso es verdad o no, pero mi mamá tiene una leyenda, dice que ella cuando me tenía en la barriga un día estaba lavando, ¿sabes? Que en el campo se lavan con las bateas. La batea. La batea esa de cemento que se hacían. Y está la canción, mira la batea, ¿cómo se verá? Bueno, mi mamá dice que estaba lavando ahí en la batea y siente que como que alguien estaba como cantando o gimiendo o haciendo una cosa. Y miró a ver si había un gato, si había cosas, y no había nada. Siguió lavando y dice, coño, es este de aquí adentro y este parece que va a ser cantante o le va a gustar la música o algo, ¿no? Una de las leyendas de mi mamá. Entonces, al final, por ahí arranca. Mi abuelo decían que improvisaba un poco de música campesina y eso, pero en realidad ni era poeta, ni era cantante, ni era músico, ni nada. Nadie tocaba instrumentos, nadie. Y mi mamá me dice un día que a los 4 años, cuando yo tenía 4 años, habían en San Diego, yo nací en un pueblo de campo que se llama San Diego del Valle. Y en todo ¿Está cerca de dónde? De Santa Clara, como a 30 kilómetros de Santa Clara, por ahí. Entonces, eso no es ni municipio, eso es un pueblo. O sea, eso es San Diego, el municipio que le corresponde es Cifuentes, y de Cifuentes para Santa Clara. Bueno. Y los domingos hacían una fiesta que le llamaban el Rincón Campesino, que venían poetas y venían treseros y laudistas y gente músicos, ¿sabes? Y se ponían en una tarima y tocaban ahí, todos los domingos. Mi abuelo, evidentemente, como todos los guajiros del lado, del caserío, iban, hacían lo que tenían que hacer temprano con los animales, mudaban los animales, daban agua, que no sé qué, para las 12 ya, a las 12 y un poquito, estaba ahí afuera, frente al Rincón Campesino. Ya evidentemente eso ya no existe, ¿no? En el pueblo donde crecí había una glorieta, donde se reunían todos los músicos, la banda municipal. ¿Existía una glorieta en tu pueblo? No había una glorieta, lo que sí, en ese parque no se hacían eventos, los eventos se hacían más alejados, más para el campo, ¿no? Y porque tú sabes que todos los parques en Cuba tienen iglesia, tienen el parque, tienen no sé qué. No, ahí era más de salir por la noche. Eso. En el campo, para allá, debajo de una ceiba, que era una ceiba que había, entonces ahí hacían el guateque. Y mi mamá dice que me tenía a los 4 años y pico, dice que no llegaba a 5 años, me tenía cargado, y yo veía a los poetas improvisando. Y dice que un día yo le dije, otra de las leyendas de mi mamá, yo no sé, dice mi mamá que ella jura que fue verdad, pero bueno. Dice mi mamá que un día yo le dije, yo eso lo sé hacer. Como que yo lo oía aquello que estaban haciendo ahí y rimaban y decía, eso yo lo hago. Dice, ¿qué vas a hacer tú? Está tranquilo. ¿Tú estás haciendo de qué cosa? Tranquilo. Eso yo lo hago. Me bajó y yo salí corriendo para la tarima, para el stage. Y le toqué el pantalón, imagínate tú, 4 años. Le toqué el pantalón a decirle, yo quiero cantar. Y dice, oye, bájate, muchacho, bájate de ahí. ¿Qué tú haces? Bájate. Digo que yo quiero cantar ahí. Y canté y me acuerdo, mi mamá escribió y todo lo que el poeta me dijo.
¿sabes? El poeta, todavía me acuerdo, ese es el tipo. Y sabes, tú eres poeta. Y yo, bueno, yo no sé, pero yo eso que tú haces, yo lo sé hacer. Yo no sé si eso es ser poeta, yo no sé qué cosa es eso. Pero eso de rimar las cosas, yo lo hago. Y dice el tipo, a ver si es verdad. Y entonces, claro, eso estaba lleno de gente allí, ¿verdad? Y dice el tipo, yo te hago una poesía con todo mi corazón. Para que yo siguiera, ¿no? El tipo me dice, mira, yo te hago una poesía con todo mi corazón. Y dice que yo le dije, y yo te hago una improvisación muy contento en este día. ¿Sabes? Quiere decir, si ya yo empecé así, ya parece que era, ¿sabes? Algún tipo de ¿cómo se llama? De algo divino que me tocó, una varita o algo así. Y ya de ahí para allá el poeta, el poetica, el poeta. Es curioso porque no todo el mundo sabe lo que contiene una décima campesina, Sí, que es un decasílabo. sí. Explica algo respecto a eso, porque es que yo he visto participado en muchas controversias y a veces termina hasta más porque te tiran duro Muchacho. y se ofenden. De todo. Pero es que es una curiosidad que todo el mundo respeta el decasílabo. Sí, es octosílabo. Quiere decir, la décima es octosílabo los versos, pero son 10 versos. Quiere decir. Ya. Entonces, al final, cuando tú, y la rima tiene que ser consonante, no puede ser asonante. Quiere decir, consonante que a partir de la vocal acentuada es igual todo el resto. Por ejemplo, vamos a cantar ahora. Vamos a cantar ahora. ¿Dónde está el acento? En la O, ¿no? A partir de la O para adelante, todo tiene que ser igual que rime después. Quiere decir, todos ese tipo son reglas y tienen que ser octosílabos, 8 versos, no puede asonantarse. Quiere decir, hay muchas reglas que los campesinos lo hacen, o la gente, los improvisadores lo hacen sin darse cuenta. Quiere decir, ellos no están chequeando, ahora uno lo sabe, ¿no? ¿Sabes? Ellos no saben lo que es un sinónimo, ni una sinalefa, ni un símil, ni una personificación. Ellos no tienen idea de nada de eso, ¿sabes? Ellos lo van diciendo y lo que sueltan es maravilla, ¿sabes? Yo me acuerdo ahora que tú decías esto de fajarse y eso con gente, con que la gente se faja y eso. Cuando yo era muchacho, tendría, qué sé yo, 10 años, una cosa así, me toca en una controversia con un señor mayor, ¿sabes? Entonces el señor me estaba tirando, no, a mí no me pongan niños a improvisar, no, rimando. A mí me pongan hombre grande, porque estos niños es embarrarse, que no sé qué más. Y yo lo miro y me acuerdo de la última parte de la décima que decía. Me acuerdo que yo le dije, ¿por qué es preciso que pruebes? Porque el viejo era chiquito. El viejo era un chiquito, casi era el mismo tamaño mío, ¿no? Y en una de las décimas me viro para atrás y le digo a la gente, ¿por qué es preciso que pruebes mi sentimiento cubano? Señores, miren dónde está el enano que se le fue a Blancanieves. Y aquello se fue abajo. Quiere decir, son las ocurrencias del momento, claro. ¿Sabes? Que tú tienes que estar activo con eso. Pero evidentemente, ya después cuando tú te pones a estudiar música y eso, ya claro, eso se queda ahí todavía, pero no le das tanta la fuerza como al principio. Yo me acuerdo que los guajiros antes decían, tienes que leer mucho, y yo me pasaba horas y horas y días enteros leyendo y leyendo para tener vocabulario, ¿sabes? Para poder tener rima, para usar palabras para rimar y cosas así, ¿no? Pero sí, es una experiencia increíble lo de la décima. ¿Lograste salir de Cuba en alguna gira artística y si lo lograste? ¿Qué impresión te dio el conocer el extranjero por primera vez, conocer otras culturas, otra gente? ¿Y qué impresión dejó en ti y en tu música esa experiencia? Yo tuve la suerte de cuando salí de Cuba, me fui a España. Quiere decir, España para mí fue básicamente la llave a otro mundo. ¿Sabes? Uno, como tú decías, en Cuba tú estás cercado no solo de agua, ¿sabes? Sino que eres una isla directamente, entonces no tienes influencias directas de nada que te pase cotidiano, ¿no? De otra cosa que no sea la música cubana. Que la música cubana, gracias a Dios, es riquísima y tiene muchísima por donde agarrar. Pero en el caso mío, yo salí de Cuba para España y cuando llegué a España me encontré con un universo diferente completo, ¿no? Sobre todo el flamenco. El flamenco en España para ellos es como para nosotros el changüí. Es un lenguaje. Es su lenguaje. Y me acuerdo que un día, una anécdota súper interesante, porque vengo caminando por la calle en Barcelona, yo viví en Barcelona 5 años, y vengo caminando y siento un timbón. Para mí aquello era un timbón, era una música de esa, y ¿esto qué es? Esto es un grupo cubano aquí, y no, era rumba catalana. Rumba catalana. ¿Sabes? Como burrito, como puro, que no, o sea, como Peret, ¿sabes? Que Peret era el mayor precursor de la rumba catalana en Cataluña, en Barcelona, en España.
Y me doy cuenta, o me dijeron, de que ese lugar donde yo estaba caminando era el Raval, que es un pueblo, un neighbor, un barrio de Barcelona. Y vengo caminando y siento el timbón aquí y miro para allá y decía Iglesia Pentecostal, no sé qué. Iglesia de la Cera, no sé qué. Y el timbón, mira de ahí. Sí. Entro, cuando abro la puerta, eran gitanos. Cristianos, ¿no? Eran gitanos. Y me acuerdo que yo entro, me siento allá atrás, empiezo a mirar aquello y era al volumen, olvídate de eso de que bajito, no, aquello era todo lo que daba, durísimo que no sé qué, guitarra, mujeres cantando, una fiesta, ¿sabes? Alabando a Dios, ¿sabes? Pero era una fiesta, era como ellos lo interpretaban. Ellos, por ejemplo, no lo interpretan como en una misa católica porque no es su background, no es de donde vienen ellos vienen de la calle, del orgullo, ¿no? Y entonces me acuerdo que seguí yendo, y un día empiezo a hablar con los pastores y con la gente y le digo, no, tú eres cubano, que no sé qué, sí, ay, tú eres músico, músico, porque a él le encanta la música cubana. Ay, ¿qué tú tocas? No, el tres, ¿qué es eso? No sabían qué cosa era el tres. Tráelo mañana. Entonces, terminé yo tocando allí de vez en cuando con ellos en la iglesia. Y claro, cuando ellos empezaban a tocar bulería, yo estaba perdido, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿esto por dónde va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Me decían payo, porque le dicen payo a los que no son gitanos. Decían payo, esto es, mira, sencillo, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 9. Y yo contando para adentro, 1, 2, 3. Y los tipos no contaban nada porque eso ya lo tenían ya integrado en su cerebro. Pero fue súper interesante. Después, claro, le cogí la vuelta, le cogí la historia y le puse cositas del 3 ahí. Y me ayudó muchísimo. España a mí me encantó. De hecho, es un país que adoro muchísimo. Me encanta. Cada vez que voy, disfruto no solo de la música, sino de la comida y del vino increíblemente. Y es de las cosas, de los regalos que da el viajar, ¿no? Y sobre todo el vivir en un lugar. Pues no solamente el viajar, porque cuando tú viajas, está un tiempo limitado. Y claro, te llevas algunas experiencias, pero no es lo mismo cuando tú vives, ¿no? Para ti, ¿qué importancia tiene el 3 en la música cubana? El 3 es el instrumento nacional de Cuba. Quiere decir, ya vamos a partir ya por ahí. Quiere decir, el 3 es un instrumento, imagínate tú, cuando tú dices el 3, instrumento nacional de un país tan rico musicalmente como es Cuba, es porque tiene que tener una importancia grande, ¿sabes? Como el tabaquiño en Brasil, como el saxofón, qué sé yo, en Nueva York, no sé. Te pones a analizar y a buscar comparaciones, ¿no? Pero el 3, imagínate que el 3 nace a finales de los 1800, finales de los 1800, principios de 1900, en el oriente del país, Baracoa, Guantánamo, de esa zona, viene. Y la idea, o lo que se conoce, es de que eran los mismos campesinos, la misma gente que terminaba de trabajar en el campo, y por la noche iban a su guateque y hacían su fiesta y se hacían su cosa, y era con cuerdas de acero, ¿sabes? Cuerdas de alambre de acero, con un cajón grande que tenían, y a tocar en los guateques. ¿Hay álbumes o proyectos que tengan un lugar especial en tu corazón? Yo creo que de las experiencias así más reconfortables, el primer disco que grabé, Un Guajiro Nueva York, fue la presentación. Todavía muchas veces es la carta de presentación. Oye, Guajiro, dime, Guajiro, ¿tú eres Guajiro Nueva York? Sí, que no sé qué. Entonces, me gusta esa canción, por ejemplo, la gente dice, me gusta esa canción porque representa mucho lo que es la gente aquí. Da igual si tú vienes de la India, si vienes de París, si vienes no sé qué, cuando tú caminas por Manhattan, usted es un Guajiro. ¿Sabes lo que te digo? Cuando tú miras para allá arriba, para todos los edificios aquellos y todas las pantallas y todas las luces y todo lo demás, tú dices, ¿y esto qué cosa es? ¿No? Y ese es el sentimiento eso fue una de las cosas del primer disco que me gustó, ¿no? Porque es la carta de presentación de ti aquí como persona, ¿no? Y como artista. Lo otro fueron las colaboraciones que he tenido, por ejemplo, con Calle 13, con la gente de Residente, con Ricardo Arjona, que grabamos un tema también para él, que de hecho fue Luisito y ¿cómo se llama? Y Rubén González. Muy importante esa grabación. Sí, que me ayudaron, que me recomendaron. Y el lidiar y sobre todo el aprender de todos los días con gente nueva y tocar con gente. Aquí en Nueva York se toca mucho con gente nueva constantemente. ¿Qué memorias como tercero han dejado huellas en ti? A ver, musicalmente, yo diría que cuando me gradué fue uno de los días de estos bonitos. Me gradué de la ENA,
Escuela Nacional de Arte. En Cuba fue uno de los días de estos musicalmente, profesionalmente bonito. Otro día muy bonito también fue el día que empecé a tocar con Liuba María Evia, que es de esas cantautoras que tú siempre admiras y dices, bueno, ¿sabes? Algún día. Quiere decir, Dios me fue cumpliendo sueños que yo muchas veces decía que no me merecía, ¿no? Yo decía, mira para esto, hay mucha gente también que son buenos músicos también, eso, pero se me daba la oportunidad. Además que, ¿sabes? Evidentemente luché y me sacrifiqué también, ¿no? Pero otro de los eventos también, cuando salí de Cuba y pude encontrarme con otra realidad, ¿sabes? Musicalmente también, voy a decir, porque no solo fue personalmente, sino musicalmente, toqué con mucha gente también cuando vine para acá a este país. Quiere decir, ha habido muchos momentos importantes profesionalmente. Colaboraciones, por ejemplo, que he hecho, grabé con Ricardo Arjona no sé si fue el último disco o el anterior, es un tema que se llama, ¿cómo se llama? Sixto Pérez, que arranca con el 3, ese sonido que arranca, tonte, 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 soy yo. Así que ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo lograste? Por Rubén. Rubén fue. Por Rubén, de hecho, Rubén me dio la luz. Él lo mencionó ayer. Rubén me dijo, oye, están buscando, de hecho me recomendó por Rubén y por Luisito Quintero, por los dos. Me recomendaron para hacer esa grabación. Y después, otra parte profesional, grabé con Calle 13, con Residente, en un tema que se hizo ya antes de la pandemia, pero salió hace un mes, ¿sabes? No sé si lo tenían guardado en el disco último que hizo él, que es un disco que yo creo que va a tener una nominación por lo menos a Grammy, porque es una cosa increíble lo que logró ese muchacho con ese disco. Combinó, ¿sabes que él es bueno con la onda de las letras? Pero musicalmente el disco está increíble, porque puso músicos ahí de todos lados. Aldo, de Los Aldeanos, que es un rapero cubano contestatario, y él escribieron ese tema, y evidentemente la parte por detrás, la base detrás es música cubana. ¿Tuviste la oportunidad, después de encontrarte con ese profesor de la EVA, que dijo que tú no ibas a ser músico nunca, que no perdieras el tiempo? Afortunadamente no me he encontrado con él más. Le digo afortunadamente para no decirle otras cosas. No, en serio no lo he visto más, pero tengo una anécdota. Mi papá es chofer de autobús, o era chofer de autobús en Santa Clara. Y ya después que sucedió todo eso, que ella estaba en La Habana, yo no sé si ya estaba en España, mi papá seguía trabajando en el autobús. Y un día era de noche y venía de Corralillo, de un pueblo lejísimo de Santa Clara, como a 100 kilómetros. Y estaba lloviendo esa noche. Y él venía en su autobús y ve que alguien le está haciendo señas, que no sé qué más. Él identifica a este hombre. Lo identifica con él y su familia. ¿Sabes? La situación del transporte en Cuba, tú sabes cómo es. Entonces él para, frena y lo mira y le dice el tipo, coño, Pancho, porque lo conocía de la escuela. Pancho, que no sé qué, tú eres el hijo. Y dice, sí, yo soy el hijo de Daniel. ¿Te acuerdas de lo que tú le hiciste? Sí. Adiós. Le cerró la puerta y se fue. Dice, bueno, coño, él lo hizo por ti. Coño, pero ¿para qué tú le dije yo? ¿Para qué tú le dices, coño, se estaba mojando ahí, lo hubiera recogido? ¿Qué? En fin, es una de las anécdotas de esas. Se vengó hasta cierto punto, vaya. Bueno, se vengó por ti. Sí. ¿Cuál tresista cubano, de tantos buenos que hay, influenció en ti? Primero, yo no le digo tresista, yo le digo tresero. Porque como se llama, el guitarra o guitarrista es guitarrista, trompetista, pero el bongocero es bongocero y el tresero también. Hay mucha gente que le dice tresista, ¿no? Pero a mí me gusta decirle tresero porque es como más rural, más de tierra, ¿no? Entonces, Pancho Amat, indiscutiblemente, es uno de los treseros, para no decirte el tercero que más admiro, siempre he admirado. La primera vez que tuve referencia de Pancho fue en un programa de televisión. Yo estaba en mi casa, yo empezaba con el 3. Yo creo que fue en esos meses que empezaba yo con el 3. Y yo miraba que estaba tocando, no sé si era con Alberto Álvarez, no sé con quién estaba tocando. Y yo lo oigo y yo digo, coño, ese tipo mira lo que hace en el 3. Es imposible, yo nunca voy a poder hacer eso. Alberto Álvarez era que estaba con Son 14, claro. De ahí donde tú lo viste. Antes era Alberto Álvarez en conjunto. Sí. Y entonces lo miro ahí en el video no, en el televisor de ese blanco y negro de Cuba, ese ruso, CRIM 218. Y lo miro, empiezo a oír a él y mi papá, gente de campo, estaba ahí al lado mío,
Y yo oyendo aquello, yo mirando, yo jamás voy a poder tocar así. Yo, ese tipo, ¿qué va? Ese tipo es un genio, mira eso. Y mi papá, con la sabiduría esa de campo, que el tipo dice, ¿cuántos dedos tú tienes? 10. ¿Y él cuántos dedos tiene? 10. ¿Cuántas cabezas tú tienes? Una. ¿Y él? Una. Entonces, quiere decir que, ¿por qué no? Pero evidentemente, ¿sabes? Salvando las grandes distancias y las cosas, nos ha enseñado mucho. Pancho nos ha enseñado mucho a la nueva generación de treseros, a la generación que le siguió a él, de treseros también. Y más allá de todo el tipo de que si te gusta más, si te gusta menos, y no sé qué, no se puede negar. Por ejemplo, a Paco de Lucía decían que no tenía el duende de los gitanos, ¿no? De allá muchas veces decían que no, porque Tomatito me gusta más como toca o como acompaña el flamenco, o fulanito, Vicente Amigo, me gusta más, o lo que sea. Pero Pancho, ¿cómo se llama? Paco de Lucía es Paco. Quiere decir, es Paco de Lucía. Pancho va a ser Pancho mientras exista tresero en el mundo. Es una leyenda. Es una leyenda. Una leyenda y quedó como leyenda. Seguro que sí. Iba a ser el ídolo de mucha gente en generaciones. Oh, sí. Porque Sí, no hay manera que tú puedas olvidarte que ese hombre existe. Sí. No, y lo que hizo antes de él se tocaba el 3, pero él le dio ese paso extra, esa vuelta de tuerca extra que necesitaba el 3, definitivamente. Ahora te pregunto, ¿cómo comenzó tu carrera artística al llegar a los Estados Unidos? Llegué al aeropuerto, del aeropuerto agarro el tren, el subway, y voy a la universidad donde era pareja mía, tenía ¿cómo se llama? Estudiaba. Y veo todo el mundo disfrazado, veo todo el mundo, ¿sabes? Con disfraces y con cosas de bruja y que no sé qué, y un cuchillo por aquí, de eso, de cartón. Y decía, ¿esto qué cosa es? Esto es así, toda la vida, va a ser así todo el tiempo, como es la historia de Entonces, ahí me empiezo a conectar con la gente, ¿sabes? Ahí ya salgo, todas las noches yo salía. Tenía ¿tú sabes quién tenía el número yo? El único número que tenía de aquí era de Chacho, el bajista. Chacho. El único número que yo tenía, yo no sé por qué, yo tenía el número de Chacho. ¿El cuándo era bajista? ¿El que era él que tocaba? Que tocaba el 3, ¿verdad? Que me dijo, sí. Él grabó el disco en la casa y él empezó a tocar el bajo la primera vez grabando el disco. Escucha eso. Y él fue inclusive a estudiar changüí. Sí. Bueno, yo tenía el número de Chacho, no sé por qué, no sé quién me dio el número de Chacho, y lo llamo, le digo, mira Chacho, yo soy músico cubano que acabo de llegar, y me dice, lo que quiero es conocer músico, yo no tengo, ¿sabes? Me dice, estoy tocando en un lugar que se llamaba Macanudo, que era el lugar de cigarro, ahí en Manhattan. Pásate y conoce así a los músicos. Entonces voy, conozco a Néstor, estaba Rojito, estaba Manuel, y por ahí empecé a conectarme. Y un día alguien me dio el teléfono de Igor, entonces llamo a Igor, Igor me conectó con Julián, y así empecé a tocar con Julián y con Igor semanalmente en Son Cubano, donde estaba en la 14. Y de ahí ya, claro, a conectarme con toda la gente. Pero claro, uno llega de cero, ¿sabes? Tú llegas de cero aquí, tienes que ponerte visible para lo que sea. Sí. Pero es curioso, ¿qué experiencia tienes de Son Cubano? Son Cubanos, muchísimos. Son Cubanos tocaban mucho ahí, mucho. Y entonces aprendí a tocar 3 sets de 45 minutos. Normalmente en España eran 2 sets de media hora o un set largo. Lo que sí me gustó al principio aquí cuando llegué era que los toques eran tempranos. Sí, es perfecto. Ya a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 11 máximo, terminé. Aquello era en España eran hasta las 3 de la mañana los toques. Como todo guajiro que eres, ¿cómo te fue tu primer viaje fuera de Cuba? Mi primer viaje fue a Holanda, imagínate. ¿Sabes? El primer viaje cuando yo salí de Cuba, yo tenía 19 años. Cuando salí por primera vez estando en Cuba. Todavía vivía en Cuba. Y salgo a Holanda y llego a Holanda y me pasó todo lo que le pasa a un guajiro cuando viaja la primera vez. Metí la servilleta perfumada en el café pensando que era azúcar, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. El baño no sabía dónde se descargaba. Me limpié la espalda con un de esos de limpiar el toilet, ¿sabes? Con el de esos de, ¿cómo se llama? La brochita. La brochita esa para limpiar el toilet. Yo pensé que era para limpiarme, le puse jabón y toda la historia para limpiarme. Todo ese tipo de cosas me pasó. Pero yo me di cuenta de que había otro mundo fuera de Cuba. Sí. Y yo dije, hay un mundo enorme fuera de Cuba y yo quiero que la música mía o la música, yo no sabía si iba a escribir cuando qué, yo lo mío era la décima, como te decía antes. Yo no es que había escrito canciones. Pero ya tocabas 3. Ya tocaba 3, por eso fue que viajé. ¿Era música campesina? No, con Revés, con Oderki. Con Oderki y Revés fue que viajé la primera vez y nos fuimos a Holanda.
Y claro, yo dije, todo el mundo, como mismo está Holanda, fuimos a Bélgica también, fuimos a Francia. Y dije, esto es otra cosa. Y dije, la segunda vez que salga, quiero salir y vivir tiempo fuera de Cuba. ¿Sabes? No quiero ya quedarme más en Cuba, porque en Cuba había logrado, yo creo que lo máximo que se puede lograr en Cuba, que es tocar con una trovadora como Liva María Evia, que es una de las mejores trovadoras que tiene Cuba de todos los tiempos. Y encima, graduarme de la Escuela Nacional de Arte y ser profesor de la Escuela Nacional de Arte. Es decir, yo era profesor de una de las mejores escuelas, la mejor escuela de música que tiene Cuba, y tocaba con esta mujer que es increíble, ¿sabes? Con el detalle. Porque de Oderki me fui a ella. De Oderki es más el changüí, aprendí la calle. Eso me ayudó muchísimo, al aprender la calle, aprender los tumbados de lo que se hace en la calle. Pero con ella aprendí el detalle, ¿sabes? Regresé de nuevo a la música clásica que yo venía antes de la ENA, ¿verdad? Entonces, claro, todos los detallitos, todos los trinos que tienen que estar controlados, la dinámica, esto por aquí, la letra. Cuando yo descubrí, que es una de las cosas que estaba pensando el otro día, cuando yo descubrí que la música se podía ir acompañada con buena letra, ese fue el mejor día que yo pude encontrar. Yo dije, ¿cómo es posible que yo pueda llegar y encontrar buena música, como yo la he estado estudiando, como la que me gusta a mí, ¿no? Y ponerle buena letra, o por lo menos una letra no decente, no de mami, que no sé qué, ¿sabes? Hablar de algo interesante, ¿no? Y yo dije, si eso se puede combinar, perfecto, ¿sabes? Por lo menos para mí, ¿no? Para mi gusto. Y claro, empecé a viajar. Empecé a viajar con Oderki, viajé con Oderki la primera vez, después me fui con Liuba, y después me fui con Liuba a España. ¿Quién es Oderki? Oderki Revés era hermano de Helio Revés. Oderki Revés era hermano de Helio Revés, que se ponía los caracoles aquí en la cabeza. Y tenía un grupo que sonaba mucho a la Revés original, ¿sabes? Tenía mucha sonoridad muy parecida a la Revés del viejo, de mi salsa tiene sandunga, todo aquello. Entonces, ellos se separaron al final, el hijo se quedó con la Revés y él creó su propio grupo que se llama Oderki Revés y su changüí, y yo empecé a tocar con ellos. La historia de tocar con él también fue otra historia. Bueno, pero la historia fue que salí con él la primera vez a Holanda, Francia y Bélgica, y la segunda vez que salí de Cuba fue con Liuba a España, y ahí me quedé. Ahí dije, yo quiero quedarme aquí, yo quiero aprender de esto de aquí, yo quiero que la música salga para ¿sabes? Yo quiero aprender, nutrirme de todo lo que hay aquí y sobre todo compartir la música. Hay una cosa curiosa, porque tú eres de diferente generación que mía. La influencia mía fue de Juan Manuel Serrat. Claro. Pero es lo mismo, es la poesía, claro, llevado a una tremenda música. Claro. Con un arreglista increíble, Ricardo Miralles. Sí. Yo, la mayoría de la música que tengo en mi cabeza es de eso. Sí, sí. Y de hecho yo viví en la misma ciudad que Joan Manuel Serrat. Yo fui él nació en un pueblo que se llamaba Poblasec. Él es catalán. Él es catalán. Y yo vivía en Barcelona. Entonces, claro, eso, ahí hay de todo. Está la rumba catalana, está la poesía, se habla catalán, se habla español. Quiere decir, hay mucha riqueza en muchos lugares. Y a partir de España, cuando vengo para acá, para Estados Unidos, empecé a viajar con la orquesta de salsa. Empiezo a viajar con el grupo mío. Empiezo a viajar con mucha gente que por todo el mundo. Gracias a Dios, ¿sabes? Los viajes se dieron, ¿cómo se llama? Uno detrás de otro casi. Lo único malo fue que cuando empecé a viajar todavía tenía el pasaporte cubano. Entonces, para viajar con el pasaporte cubano era un dolor de cabeza, porque me pedían visa para todos lados, ¿sabes? Entonces, yo siempre me acuerdo, ya era normal en mí el llegar a un aeropuerto y todo el mundo salía bien y yo tenía que ir para la pecera, le dicen, o para la oficina esa, para el triple chequeo, el 4 chequeo, ¿qué tú haces aquí? ¿De dónde vienes? Pues todavía no tenía ciudadanía aquí. Háblanos de tu primer álbum. Un día caminando por la ciudad, yo dije, yo no voy a seguir cantando La Negra Tomasa, ni El Cuarto de Tula, ni lo que la gente conoce, ¿no? De la música cubana, Guantanamera y eso. Yo quiero decir cosas, ¿sabes? Yo quiero hablar, tener otro discurso de algo. Hay muchas cosas que se pueden decir, ¿sabes? Y más si le pones el sabor de la música cubana detrás, ¿no? Es mucho más llamativo. Entonces lo que hice fue, empecé a escribir, y cuando tenía como 15 temas, y espérate que ya tengo en la tontería y la cosa, ya tengo un disco. Voy a grabar, ¿cómo grabo el disco? Es como,
Imagínate tú que tú estés en el centro de una habitación oscura, ¿no? Y tú no veas nada ni para un lado, tú no sabes dónde está la puerta, ¿sabes? Entonces tú empiezas a tantear por aquí y por allá, a tocar, a ver. Es lo mismo cuando yo empecé. Cuando yo empecé, yo decía, ¿ahora para dónde cojo? ¿Sabes? Sí, yo quiero hacer esto, yo tengo 15 canciones, pero ¿cómo va a ser el arreglo? ¿Con quién va a grabar? ¿Cuánto va a costar? Sobre todo, porque aquí esto es carísimo. Sí. Y nada, tuve la suerte de que en ese momento estaba Pavel Urquiza, aquí, el de Hemi Pavel, el del dúo cubano Hemi Pavel. Guitarrista y compositor cubano, monstruo, uno de los mejores que ha dado Cuba. Y estaba en Nueva York. Me siento con él y le digo, Pavel, mira, tengo estos temas. ¿Ya tú lo conocías de Cuba? No, lo había por internet. Porque cuando aquello era MySpace y todo, antes de MySpace, antes de Facebook y todo eso. Y entonces nos escribíamos y eso, hasta que un día me siento con él y le digo, mira, tengo 15 temas. Me dice, ¿esos temas son tuyos? Sí. Coño, este está bueno, este se le puede hacer esto, y me ayudó en cuanto a la producción del primer disco. Yo lo quería hacer elemental, como yo venía de la onda del trío, dúo, pequeño, para que no fuera tan caro, para que me contrataran más, o lo que sea. ¿Eso fue antes de tocar con Igor? No, al mismo tiempo, casi, terminando ya con él. él. Al mismo tiempo. Y entonces yo decía, ya yo no quiero seguir tocando Negra Tomasa ni nada de eso, y voy a hacer esto. Claro. Escribí todas las canciones, él me ayudó también yo había escrito también los arreglos, y él me ayudó a completar algunas cosas y algunas ideas. Y el tema, Un Guajiro en Nueva York, fue caminando por Manhattan. ¿Sabes? Es simple, ¿sabes? Hay una de las frases del tema que dice, Guajiro, ¿qué haces tan perdido? Que sin tu cangre yuca, sin la vieja cuca y pasando frío, ¿sabes? Guajiro, si hubiera sabido en todo este lío en que te has metido, tal vez no hubiera venido. Hay una cosa que tú tienes mucho a tu favor, que hay que reconocerlo. Tú eres poeta. Poeta prácticamente de nacimiento. Sí, sí. Tú empezaste a cantar en la barriga de tu mamá. Eso dice ella. Pero llegaste a dominar la palabra, que eso no todo compositor sabe eso. Claro. Poder dominio de la palabra, que es que tú puedes mirar ese cuadro, sí, y escribir sobre ese cuadro. Sí. Eso es una cosa para un compositor, sí, increíble. Y es difícil, hay que respetar muchas reglas que el lenguaje tiene. Por ejemplo, plural con singular y cosas así, ¿entiendes? Las R, las S, las cosas que hay que buscar. Las imágenes tienen que ser unas imágenes, según para mi punto de vista, ¿no? Cuando tú escribes, tienes que buscar unas imágenes que no sean gastadas, que ya no estén ya muy usadas. Las rimas tienen que ser frescas. Y al mismo tiempo, si al mismo tiempo tú le pones una musiquita por detrás agradable, coño, ¿por qué no? ¿Sabes? De tantos ritmos que ha dado Cuba, ¿cuál de ellos toca tu alma? El son. Es decir, el son, sin el 3, no hay son. Ya, olvídate. Sin el 3 no puede existir el son, y sin el son no hay salsa. Quiere decir que tú te pones a analizar todo lo que después se le llamó salsa y se le llamó lo que se le llamó. Es música cubana tradicional. Eso nació con el son, ¿sabes? Eso nació primero con el changüí, después con el son, después lo que le llamaron a esta gente de salsa. Pero a mí todos los géneros de la música cubana me encantan. Háblanos de Sucusucu. Oye, Sucusucu, donde más se popularizó fue en la isla de la juventud, fue más en el occidente. Más o menos yo diría que un poquito después, pero casi que al mismo tiempo en el changüí, en el oriente del país. ¿Sabes? Entonces el Sucusucu es más estable, no es tan sincopado como el changüí, ni es tan al aire como el changüí, porque en el changüí en realidad tú no sabes dónde está el uno. Cuando la gente, muchas veces cuando tú empiezas a tocar el changüí, la gente dice, sí, pero ¿dónde está el uno? Olvídate del uno. En el Sucusucu, por ejemplo, es can con kin can kinco kin can pam 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 o repeto ping ton tento don tinco tenton. Entonces, claro, eso te lo va pidiendo el cuerpo y la gente va bailando también, pero el changüí es por otro lado. Cuéntanos de tu experiencia con Calle 13 y con Ricardo Arjona. Calle 13, me llamaron un día porque René de Calle 13 estaba haciendo estaba buscando un 3-0 para hacerlo, y estaba buscando un bajista. Entonces llamé a Jorgito y él tenía ya un guitarrista que era David Oquendo, ¿sabes? Entonces nos juntamos en el estudio, David Oquendo, Jorgito en el bajo y yo en el 3. Entonces, claro, fiesta. Donde esté David Oquendo hay fiesta. Y grabamos un tema que está en el último disco de Calle 13, se llama Entalla, el tema. ¿Tema tuyo? No, es un tema de Residente, pero yo le puse el 3 y sale
Hay un solo también del 3 ahí también, bastante largo. Y para que la gente lo oiga. Y lo de Ricardo Arjona, también lo que te comentaba antes, del disco, el tema se llama Sixto Pérez. Si lo quieren oír, ahí está.